Saludos, en los próximos minutos vamos a conversar acerca de lo que es un ecosistema, de todas las relaciones que se dan dentro de los ecosistemas y cómo se da el flujo de energía y nutrientes dentro de los ecosistemas. Muy bien, ahora vamos a conversar un poquito a lo que es la escala más global dentro de la ecología, lo que es el estudio de un ecosistema. Los ecosistemas se definen como la interacción que se dan entre las comunidades ecológicas y todo el componente abiótico que hay a su alrededor. ¿Qué es el componente abiótico? Aquello que no tiene vida. Clima, luz, temperatura, suelo, minerales. ¿Y cuál es la relación que se da entre el componente biótico, o sea las comunidades, y el componente abiótico? Ese proceso sería la circulación de nutrientes y energías que se dan dentro del ecosistema. ¿Qué es un nutriente? Básicamente son átomos y moléculas que los organismos obtienen de su ambiente y que lo utilizan para poder crecer. Muy bien, la energía en los ecosistemas. Recuerden que la energía se define como la capacidad que se tiene para realizar un trabajo. Un trabajo en los seres vivos es un movimiento, es el transporte activo, por ejemplo en las células, etc. Entonces, toda la energía que se mueve en la biosfera proviene del Sol. Absolutamente toda la energía que hay en la biosfera, que hay en los seres vivos, proviene de un solo punto. Proviene del Sol. E ingresa las redes tróficas a través de la fotosíntesis. Una red trófica es un diagrama en el que me permite visualizar, cuál es el flujo de energía que se da en una determinada comunidad y cómo ingresa la energía solar a la biosfera a través de un proceso que se llama fotosíntesis, en el que la energía lumínica se convierte en energía química almacenada en los enlaces de las biomoléculas que conforman los tejidos de las plantas. En forma general, la red trófica más sencilla es aquella en la que están los productores en la base, luego siguen los herbívoros, que son aquellos organismos que se comen a los productores, y están los consumidores, primarios, secundarios o terciarios, que son aquellos que se comen a los herbívoros y a otros consumidores. En los ecosistemas también existen las cadenas tróficas de detrívoros. ¿Qué es un detríboro? Aquellos organismos que son capaces de reciclar nutrientes. ¿Qué es reciclar un nutriente? Un detrívoro lo que hace es que agarra la materia biológica compleja, tejidos, normalmente de una planta, de un animal, y los va transformando cada vez en moléculas más pequeñas, hasta incluso obtener átomos. Los devuelve al suelo de manera que están disponibles para los autótrofos, para los productores. Entonces, tanto la red trófica de productores como la red trófica de detrívoros siempre están unidas. Una existe gracias a la otra. También es importante aclarar en este punto que los organismos biológicos, los seres vivos, no violan la primera ley de la termodinámica. Recuerden que la primera ley de la termodinámica indica que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En los seres vivos no se crea energía y no se destruye energía, simplemente se transforma, ya sea de energía potencial a energía cinética o a calor. Pero nunca creamos energía y nunca destruimos energía. En esta diapositiva podemos ejemplificar dos redes tróficas. En el número 1 tendríamos una red trófica terrestre. En este caso, una hoja es comida por una oruga, la oruga es comida por un ave y el ave es comida por un halcón. Es el flujo de energía y nutrientes. Y en el número 2 tenemos una red trófica que se da en el océano. En este caso, los productores en el océano se le denomina el fitoplancton, que es comido por el zooplancton. El zooplancton es alimentado por peces pequeños, los peces pequeños por peces más grandes, y así sucesivamente. En la naturaleza, las redes tróficas no son tan sencillas. En la naturaleza, lo que tenemos son redes tróficas complejas,
en las que varias especies están interactuando. Pueden tener un mismo consumidor, un mismo productor, etc. Ahora vamos a ejemplificar qué sucede con la energía en cada uno de esas redes tróficas. Resulta que la energía en cada red trófica cada vez es menor. En la base de la pirámide energética están los productores, que son los que reciben la energía del sol. Cuando un productor es consumido por un consumidor primario, en este caso un herbívoro, la energía se reduce. Cuando el herbívoro es consumido por un consumidor secundario, en el ejemplo un ave, la energía se reduce aún más. Y así sucede cuando llega al consumidor terciario. ¿Por qué? Resulta que existe la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica implica que la energía útil cuando ocurre un evento es menor. Siempre una parte de la energía total que estaba, una parte se va a convertir en calor, y ese calor va a contribuir con la entropía del universo. ¿Qué es la entropía? El desorden. Ese calor va a generar que el universo sea más desordenado. Entonces, en este punto se va a liberar energía, aquí se va a liberar energía en forma de calor, y aquí se va a liberar energía en forma de calor. Y esa energía en forma de calor no está disponible para nada más, es energía inútil, energía que simplemente contribuye al desorden del universo. ¿Y cómo se pierde esa energía en forma de calor? Recuerde que el grillo, el ave o el águila tienen que hacer un esfuerzo por consumir alimento, ya sea buscándolo, cortándolo, procesándolo, etc. Y este proceso va a hacer que se pierda energía. Dentro de los ecosistemas, habíamos dicho que también existe el reciclaje de nutrientes. Normalmente es llevado a cabo por la cadena de herbívoros. Pero ese reciclaje de nutrientes incluye procesos sumamente complejos que involucran componentes bióticos, seres vivos, componentes abióticos, agua, suelo, rocas, atmósfera e incluso que puede ocurrir en una escala de miles de millones de años. Y todo ese conjunto de relaciones de reciclaje de nutrientes lo vamos a denominar los ciclos biogeoquímicos. Básicamente para cada nutriente habría un ciclo biogeoquímico, pero nosotros nos vamos a enfocar en los ciclos biogeoquímicos de los macronutrientes más importantes, como lo son el agua, el carbono, el nitrógeno y el fósforo. ¿Por qué se les denomina macronutrientes a esos compuestos que están ahí? Al agua, al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio. Porque son los constituyentes básicos de las biomoléculas. Si usted se pone a analizar un carbohidrato, está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno. Un lípido, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo. Proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Así sucesivamente. Todos son denominados micronutrientes. Aquellos compuestos o aquellos elementos que una célula necesita en menor concentración se les denomina micronutrientes. Incluso en este caso podríamos tener el zinc, el molibdeno, el hierro, el selenio, que muchas veces pueden funcionar como ayudantes en un proceso enzimático, por ejemplo, etc. El primer ciclo bioquímico que vamos a analizar es el del agua, el ciclo hidrológico, ese que ustedes han visto desde la escuela. El ciclo hidrológico inicia cuando el agua es evaporada por acción del calor, ya sea de los cuerpos de agua marino o de los cuerpos de aguas dulces. Esa agua en forma gaseosa llega a la atmósfera, que está fría, se condensa, forma las nubes. Esas nubes son arrastradas por el viento y cuando choque con una montaña o con cualquier otro accidente geográfico, se van a depositar. ¿Cómo se depositan? En forma de lluvia. Puede ser depositación líquida, como en el caso de la lluvia, o puede ser también depositación sólida, como en el caso de la nieve o los granizos. Cuando esa depositación de agua cae en el suelo, va a formar una escorrentía en forma de ríos, riachuelos, etc. Y esa agua va a volver a llegar inevitablemente otra vez al océano. En este ciclo hidrológico que hemos analizado, voy a incluir el concepto de evapotranspiración.
¿Qué es la evapotranspiración? Es la evaporación de agua que ocurre en los seres vivos, ya sea en plantas a través de los estomas o en animales. Esa evapotranspiración también va a contribuir el agua gaseosa que inevitablemente más adelante va a formar las nubes y que va a permitir complementar el ciclo hidrológico. Ahora analizaremos el ciclo del carbono. Quizás el carbono sea el macronutriente más importante porque es el esqueleto molecular de todas las biomoléculas. Y en el carbono tenemos que hacer un énfasis en especial en dos procesos, la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis es el proceso en el que el dióxido de carbono es absorbido por los productores, plantas, algas azul verdosas o fitoplancton en el mar, y es usado para producir biomoléculas. Y la respiración celular es el proceso en el que una biomolécula se destruye, la glucosa en este caso, para producir energía y se va a liberar a la atmósfera dióxido de carbono. Entonces la fotosíntesis y la respiración juegan roles fundamentales en el ciclo del carbono. Aquí lo podemos ver cómo las plantas y los animales juegan un rol fundamental. En el caso de los animales y las plantas, realizan respiración celular, van a emitir dióxido de carbono que va a ir a la atmósfera. Y las plantas en el día y los productores, cuando haya luz solar, van a agarrar ese dióxido de carbono, lo van a asimilar y lo van a utilizar para construir nuevas biomoléculas en un proceso que denominamos fotosíntesis. El ciclo del carbono últimamente se ha visto influenciado por la acción humana. Recuerden que los humanos inventamos el motor de combustión interna y dentro de los componentes desechos del motor de combustión interna está el dióxido de carbono. Entonces agarramos carbono que está en forma de petróleo, que está en forma de leña, en forma de madera, etc. Liberamos la energía almacenada y como parte de ese proceso, aparte de liberar la energía, que la usamos para X o Y circunstancias de nuestras vidas, también vamos a liberar dióxido de carbono. En la naturaleza hay dos reservorios importantísimos de dióxido de carbono, o de carbono en general, la atmósfera y los seres vivos. El siguiente ciclo que vamos a analizar es el del nitrógeno. El nitrógeno es fundamental porque es el componente principal de las proteínas. Ese es el ciclo del nitrógeno. Hay que recalcar que el principal reservorio de nitrógeno en la naturaleza es la atmósfera. Solo que en la atmósfera el nitrógeno está de forma molecular. ¿Qué significa forma molecular? Está en forma de N2. Y el nitrógeno molecular no es utilizable por los seres vivos. El nitrógeno aprovechable por los seres vivos está en forma de amoníaco o está en forma de nitrato. Entonces aquí ocurre un proceso que se llama fijación del nitrógeno. La fijación del nitrógeno puede ser abiótica o puede ser biótica. La fijación abiótica se da a través de los relámpagos. Los relámpagos pueden agarrar el nitrógeno molecular, unirlo con el oxígeno de la atmósfera y producir nitrato. Y ese nitrato cae en la lluvia al suelo. Y ya el nitrato en el suelo es absorbido por las plantas. La fijación biótica se da a través de bacterias que se llaman bacterias nitrificantes. Las bacterias nitrificantes son capaces de agarrar el nitrógeno molecular, usarlo en su metabolismo y producir nitrato. Y ese nitrato puede ser absorbido por las plantas. De hecho, aquí hay una relación simbiótica que se denomina los nódulos de las raíces. Hay algunas plantas que tienen nódulos, que son pelotitas, como tumores en las raíces, principalmente en fabáceas. ¿Qué son fabáceas? Familia del frijol, etc. Soya, garbanzos, etc. Estos nódulos de las raíces son asociaciones simbióticas entre la raíz y bacterias nitrificantes, de forma que esas plantas dejan vivir a las bacterias nitrificantes en su estructura radicular y así aprovechar el nitrato que ellas están produciendo en ese momento. ¿Cómo es
liberado el nitrógeno cuando ya están en forma de un tejido, forma de una proteína en el cuerpo de un organismo. Cuando esos organismos mueren, inmediatamente llegan los detrívoros. Esos detrívoros van a empezar a ir haciendo cada vez más pequeñas esas proteínas y van a volver a liberar nitratos o van a liberar amoníaco, y ese nitrato y amoníaco liberado va a volver a ser aprovechado por los productores, en este caso plantas, en el océano el zooplancton, para volverlo a introducir en la red trófica y producir proteínas nuevamente. El siguiente ciclo que vamos a analizar es el del fósforo. ¿Y por qué estudiamos el ciclo del fósforo? Porque es el componente esencial tanto en los fosfolípidos. Recuerden que el fosfolípido es una biomolécula que forma las membranas celulares y es un componente esencial en el ATP, que es la molécula de la energía en los seres vivos, el adenosín trifosfato, y es un componente fundamental en los ácidos nucleicos, ya sea en el ADN o en el ARN. El principal reservorio de la naturaleza de fósforo son las rocas, que está en forma de fosfato. Para liberar ese fósforo en forma de fosfato, hace falta la acción de la lluvia. La lluvia va a ir erosionando poco a poco los suelos, la roca, etc. y va a ir disolviendo ese fósforo. El fósforo disuelto inevitablemente va a pasar por los ríos a los océanos. Y ya en los ríos y en los océanos van a quedar depósitos de fosfato, que ya pueden ser utilizados por los seres vivos, que lo van a asimilar y lo van a introducir a las redes tróficas. El ser humano, en el proceso de industrialización que ha venido llevando a cabo desde hace varios años, siglos, ha perturbado los diferentes ciclos biogeoquímicos, y esos ciclos biogeoquímicos perturbados se manifiestan en lo que llamamos hoy algunos tipos de problemas medioambientales. En este caso vamos a analizar tres tipos. El primero de ellos es la eutrofización. Aquí llamamos eutrofización a un crecimiento descontrolado de algas en cuerpos de agua. Cuando ustedes ven un cuerpo de agua, un río, un lago, una laguna, verdoso, rojizo, etc., a eso llamamos eutrofización. ¿Y a qué se da eso? Se da a las descargas extra de dos tipos de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo. ¿Y de dónde viene ese nitrógeno y fósforo extra? Viene de la fertilización. De la fertilización de los campos agrícolas, que se fertilizan en exceso, y ese exceso de nitrógeno y fósforo es arrastrado por la lluvia a los cuerpos de agua, ya sean ríos u océanos. Y esas concentraciones máximas de nitrógeno y fósforo crean condiciones ideales para un crecimiento descontrolado de las algas. Esas algas, cuando se acaben todos los recursos de nitrógeno y fósforo, van a empezar a morir, y el proceso de descomposición requiere oxígeno. Ese proceso de descomposición va a acabar con el oxígeno que hay en el cuerpo de agua, y al acabarse el oxígeno que hay en ese cuerpo de agua, va a llevar consigo la muerte de invertebrados marinos, invertebrados acuáticos y de vertebrados acuáticos. Ejemplo, peces, cangrejos, crustáceos, etc. Otro ejemplo de la perturbación de los ciclos biogeoquímicos son las depositaciones ácidas, la lluvia ácida. La lluvia ácida básicamente es agua con óxido nítrico o ácido sulfúrico. ¿Y de dónde viene ese ácido nítrico o ese ácido sulfúrico? Resulta que en la atmósfera se combina el agua en estado gaseoso que hay en la atmósfera con los gases de dióxido de nitrógeno o dióxido de azufre. ¿De dónde viene ese dióxido de nitrógeno? ¿De dónde viene ese dióxido de azufre? Principalmente de las actividades industriales, de todos los motores de combustión interna, tanto de carros como de las industrias. Ese dióxido de nitrógeno y ese dióxido de azufre nunca debió haber llegado de forma natural a la atmósfera. Entonces hay ciertas regiones muy industrializadas en las que llegan muchas concentraciones de estos dos gases, se mezclan con agua y va a producir lluvia ácida, que puede afectar también los asentamientos humanos, pero también los ecosistemas naturales, ya que normalmente cuando la lluvia ácida cae sobre los vegetales, sobre las plantas o los productores,
va a incidir en su actividad fotosintética y la va a disminuir. Al disminuir su actividad fotosintética, la productividad de ese ecosistema va a caer. Y el último efecto de la acción humana sobre los ecosistemas y sobre los ciclos bioquímicos es el cambio climático global. El cambio climático global se está dando debido a que en la atmósfera se está acumulando en exceso el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es una molécula de efecto invernadero. ¿Qué significa eso? Que evita que el calor escape a la atmósfera. Hace que la Tierra se esté calentando cada día más. Y al ir aumentando la temperatura de la Tierra, esto hace que los patrones de corrientes marinas, los patrones de los vientos, estén cambiando y hace que todo el clima a nivel global esté cambiando. Es por eso que hoy vemos cada vez más efectos devastadores de los desastres naturales, que antes no eran tan comunes, huracanes, tornados, inundaciones, sequías, etc. También dentro del cambio climático está la deforestación. Recuerden que habíamos visto en el ciclo de carbono que los seres vivos son un reservorio importante de carbono. Las plantas absorben dióxido de carbono por proceso de fotosíntesis y lo extraen de la atmósfera. Si nosotros estamos destruyendo los bosques por deforestación, estamos eliminando un reservorio de dióxido de carbono. Por lo tanto, ese dióxido de carbono se va a quedar más en la atmósfera, lo que va a contribuir aún más al calentamiento global. ¿Y de dónde viene todo ese dióxido de carbono que se está quedando en la atmósfera, que antes no estaba? De las actividades industriales, que están liberando por cantidades inimaginables dióxido de carbono a la atmósfera que en condiciones naturales no se liberaría.